Hoy vamos a hablar de las novedades editoriales del mes de abril. Hemos superado ya el primer trimestre del año y vamos ya a ver cómo de cargado viene el siguiente. Nos adentramos en las novedades editoriales del mes de abril. Os recuerdo que aquí no están todas las novedades que se publican, está solo una selección hecha por mí en base a mis propios intereses y lo que creo que os puede interesar especialmente a vosotras. Me pongo ya mismo a hablar de libros porque sabéis que estos vídeos son bastante largos, pero antes os recuerdo como siempre que si queréis apoyar mi contenido podéis dar un like a mis vídeos y suscribiros al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. En la cajetilla de información están los enlaces a todas mis redes sociales y también el enlace a mi Patreon por si queréis apoyar así mi contenido y además acceder a un montón de contenido exclusivo y al club de lectura. Empezamos con el lunes 3 de abril y aunque este día tengo apuntados varios títulos, voy a empezar con el que creo que es más jugoso para las amantes del thriller. Tenemos La mujer del serial killer de Alice Hunter. Se está convirtiendo en un bestseller, lo venden como el thriller revelación del año y nos dicen que ha vendido más de 100.000 ejemplares en solo los 2 primeros meses de publicación y en España lo tenemos por la editorial Newton Compton Editores. Esta editorial está últimamente anunciando títulos muy interesantes de misterio, de thriller y además tiene precios bastante asequibles. Habrá que echarle un ojo. Pero vamos con este de aquí. Pone en la portada, dicen que él es un monstruo, dicen que ella lo sabía. ¿Conoces realmente a la persona que más quieres? Y la sinopsis nos cuenta lo siguiente. Beth y Tom Hardcastle son la pareja perfecta. Los vecinos los envidian. El matrimonio parece estar en una luna de miel perpetua. Viven en una casa espectacular y tienen una hija encantadora. Sin embargo, una noche, mientras Beth espera a que su marido regrese del trabajo, la policía llama a su puerta. Es inusualmente tarde y Tom todavía no ha llegado, por lo que rápidamente comienza a preocuparse. Pronto descubre que la realidad es mucho peor de lo que ella imaginaba. Los agentes sostienen que su marido es un asesino, un auténtico y sádico monstruo que encuentra placer en el acto de matar. Beth se siente totalmente devastada tras esta revelación, pero sigue sin comprender qué es lo que la policía quiere de ella. ¿Acaso es posible que la esposa de un serial killer no sospechara absolutamente nada? Seguimos en el lunes 3 de abril, pero cambiamos completamente de tercio y nos vamos a la romántica con Tú antes que yo, de Chloe Liese. Una comedia romántica enemies to lover. Os voy a contar lo que dice la sinopsis y además estaréis viendo la portada que la verdad es que a mí me ha llamado bastante. Lo único que tienen en común Jamie Westenberg y Bea Wilmot es que son absolutamente incompatibles. Ella tiene un trastorno del espectro autista, él está obsesionado con el control y detesta lo inesperado. Cuando el destino los arrastra a una cita sorpresa organizada por sus propios amigos, ambos se sienten engañados. Rápidamente encuentran el uno en el otro la posibilidad de venganza y la manera de conseguir que nadie más se entrometa de nuevo en sus vidas amorosas. Solo hay un problema, y es que, para que el plan funcione y puedan fingir una ruptura por todo lo alto, es necesario que antes parezca que hayan estado ciegamente enamorados. Jamie y Bea se ven obligados a pasar mucho tiempo juntos, y si de repente fingir estar enamorados fuese cada vez más y más fácil, y si Cupido no se hubiese equivocado, bueno, pues veis que además de Enemies to Lover, es fake dating, que a mí es una cosa que he descubierto que me gusta bastante en las rom-com. Así que también por eso está aquí. El 3 de abril también se ha publicado novedad de Holly Black, la parte más oscura del bosque, que no sé si os la he comentado en algún otro vídeo de novedades porque tengo la sensación de que han cambiado la fecha de publicación de este título en varias ocasiones, pero bueno, ahora sí que sí, ya se ha publicado el 3 de abril y no os voy a leer mucho de la sinopsis porque ya sabéis que con Holly Black yo tengo un problema y es que tiene muchos libros pertenecientes a sagas y yo sin haberlos leído no me entero bien de cuál es el orden y de qué pertenece a qué, así que no me voy a arriesgar a haceros un spoiler sabiendo esto. Sí que os digo que por lo que he podido ver tiene algo que ver con su saga de los habitantes del aire y que la primera frase nos dice que es una joven que realiza un sacrificio secreto para el rey de las hadas y que es una fascinante historia ambientada en el mismo mundo que El príncipe cruel. Para la gente que conozcáis un poquito más los libros de Holly Black, esto probablemente os sitúe. A mí me deja un poco igual, pero creo que era la información útil sin que nos metamos en spoiler. Así que ahí lo dejo. Vamos con el siguiente. Vamos con No eres mi Romeo, porque ¿qué me gusta a mí saltar aleatoriamente de géneros? Tenemos, por supuesto, otra rom-com y es de Ilsa Madden Mills. Una cita a ciegas en San Valentín y un error que cambiará sus vidas para siempre. Elena tiene una cita con un meteorólogo al que no ha visto nunca y al llegar al restaurante ve a un hombre solo. Debe de ser él.
En cuanto lo saluda, saltan chispas. Jack se queda prendado de Elena y es incapaz de confesarle que él es jugador de fútbol americano y que no es su cita. Tras pasar la noche juntos, Elena descubre la verdad y no quiere saber nada más de él. Pero Jack no piensa rendirse. Si es necesario, incluso hará de Romeo en la obra de teatro en que Elena interpreta a Julieta. ¿Acabará con el corazón roto? Me acabo de dar cuenta de que a esta publicación también parece que le han cambiado el día de salida, pero no voy a volver a repetirlo, ya os lo he contado, así que os digo simplemente que por aquí pone que es el 5 de abril, no el 3 de abril. Ahora mismo estamos en el lunes 3 de abril, pero bueno, esta se retrasa un par de días más. Y es que al prepararos estos vídeos me vuelvo loca con los cambios de días de publicación. Pero bueno, siendo en el mismo mes, solo unos días más allá, tampoco es muy grave, porque la información seguro que os es útil igual. Además, este vídeo está saliendo unos días después del comienzo de mes, así que no pasa nada. Vamos con el siguiente, que sí es del 3 de abril, que es El coleccionista de brujas, de Charissa Wicks. Esta publicación nos la trae Wonderbooks y aquí sí que os tengo que avisar porque lo he visto que es el inicio de lo que al menos es una trilogía. O sea, en inglés ya están publicados también el 2 y el 3. No sé si habrá más libros en un futuro, pero de momento es trilogía, por si queréis saberlo a la hora de decidir empezarlo. Os cuento de qué va. Cada luna de cosecha, Alexus Thibault, conocido como el coleccionista de brujas, acude a Hueco de Plata para llevarse a una bruja y entregarla como ofrenda al rey de la escarcha. Pero esta vez será diferente. Desde que se llevaron a su hermana hace 8 años, Raina Bloodgood trama su venganza. La joven, que es una bruja muda que hace hechizos con las manos, ha urdido un plan para asesinar al rey de la escarcha y hacer pagar a Alexus por todo el dolor que ha causado a su familia. Pero cuando el príncipe del este ataca por sorpresa Hueco de Plata, Raina se ve obligada a salvar a Alexus con su magia para mantener viva la posibilidad de encontrar a su hermana. Así los destinos de Raina y Alexus quedan entrelazados para siempre. El coleccionista de brujas accede a ayudar a Raina, pero las cosas no serán tan fáciles. Una antigua maldición obligará a la joven a tomar la decisión más difícil de su vida. ¿Estará dispuesta a sacrificarlo todo por su hermana, incluso su corazón? Me ha recordado mucho al rollo de Naomi Novik en algunos aspectos y bueno, es una de estas historias que está muy de moda ahora, pero oye, tenemos brujas y en algún momento del año siempre buscamos libros de brujas, así que ahí queda apuntado. Y por último, el día 3 tenemos otra publicación de un libro que se llama Mensajes de Oriente, de Jane Hormuth. Y este pues lo he seleccionado porque ahora yo estoy un poco obsesionada con el tema de Escocia, entonces en cuanto lo veo me salta a la vista. Es una autora que tiene varios libros con el mismo tema y tal, pero bueno, el 3 tenemos este aquí, así que os lo quería mencionar. Escocia, siglo XV. El guerrero Irving MacLeod viaja a Aberdeen por encargo de Suler. Allí conocerá a la exótica Suomi, una joven por la que sentirá una fuerte atracción. Suomi nació en extrañas circunstancias y su origen siempre ha sido un misterio para ella. Cuando tiene que quedarse a cargo del negocio de sus padres adoptivos mientras ellos tratan con el rey de Escocia, llegan a Aberdeen unos fieros Highlanders, ante los que ella no se amedrenta, y menos aún ante el rubio guerrero de ojos de hielo y actitud fiera. Nunca se había topado con alguien tan rudo y tozudo como Irving. Y jamás habría podido intuir que terminaría recorriendo las tierras altas a su lado. Yo tengo que descubrir este género entero, ambientado en Escocia dentro de la romántica, para ver si casa, porque las historias me echan un pelín para atrás, pero la ambientación pues es muy top. Así que me ha hecho ilusión que justo estuviera este título por aquí. Pasamos al siguiente día con novedades apuntadas, que es el 5 de abril. Aquí el primero que tengo apuntado es uno que sinceramente me ha hecho gracia sobre todo por su nombre, y es Seduciendo al mejor amigo de mi hermano. Es de Jennifer L. Armentrout, esa autora que ahora mismo es súper ventas y que todo el mundo adora y que yo no he probado y no creo que pruebe con este título, pero sí con algún otro. Pero es que me ha hecho mucha gracia. Aquí ya no nos andamos con chiquitas, ya está. O sea, el título te dice lo que hay, que ya está. Luego, no te quejes, porque no te va a llevar a sorpresas. Os leo rápidamente. Madison Daniels adora al mejor amigo de su hermano desde que eran niños. Todo el mundo piensa que ella y Chase Gamble serían la pareja perfecta, pero hay dos problemas. El primero, que Chase ha renunciado a todo tipo de relación romántica, y el segundo, que desde que se acostaron hace unos 4 años no pueden dejar de discutir. La boda de su hermano hace que firmen una tregua para no estropear el día a su hermano, pero acaban viéndose obligados a convivir en una suite de los años 70 horrorosa y a sobrevivir a un montón de accidentes, mientras su familia intentará demostrarles que su chispa puede usarse para algo más que para pelear. Bueno, pues si queréis un buen mamarracheo y os gusta esta autora, aquí lo tenéis, el 5 de abril. El siguiente que tengo apuntado es Con un pie en el abismo. Esta es la tercera parte de unos libros que yo tengo muchas ganas de darles una oportunidad, pero todavía no he tenido tiempo y por eso me apetecía contaros que sale, por si alguna ya estáis leyéndolos, los conoce y además queréis dejarme en comentarios qué os parecen.
Es la tercera parte de la serie de libros que empieza con La última sonrisa en Sanders City y que el segundo es Hombre muerto en una zanja y el autor es Luke Arnold. La tercera parte ya la tenemos aquí, se llama Con un pie en el abismo y además es que me encantan las portadas de estos libros. Ya sabéis que no os voy a leer la sinopsis de una tercera parte, pero sí que os cuento un poco la de la primera parte, por si acaso no los teníais fichados porque ya veréis qué buena pinta tiene. Fitz Phillips tiene mucho que expiar. Más de lo que la mayoría de la gente cree o ya estaría muerto. Está en el fondo del pozo y como último recurso acepta un trabajo para investigar la desaparición de un profesor vampiro en una escuela de barrio. ¿Es esto o muere? La tentación de tirarse por la puerta de Ángel de su oficina se está volviendo demasiado difícil de resistir. Mientras, Sanders City esconde todo tipo de cosas en sus sombras y Fitz está a punto de encontrar un problema que podría ser demasiado grande para que él lo pueda manejar. Sanders City, distópica, en posguerra y carente de magia, se encuentra devastada. ¿Qué pasa cuando la magia se va? Solo lo peor. Van desapareciendo las criaturas inmortales y abundan criaturas atrapadas en grotescas formas inacabadas, retorcidas. La sociedad, la industria, la política y la cultura se corrompen, las razas mágicas caen y los humanos ascienden. Un relato negro y cínico en un lugar de imaginación asombrosa. Y el día 5 tenemos también la de No eres mi Romeo, que os he comentado antes por ese cambio de fecha. Vamos ya al día 6 de abril. El día 6 la editorial Contraluz nos trae nueva publicación de Cristina Lauren. Estas autoras son las mismas autoras de Una luna sin miel, que sabéis que en su momento tuvo bastante éxito. Yo lo leí, no fue el libro de mi vida, pero la verdad es que me lo pasé lo suficientemente bien como para que se haya quedado en mi cabeza y me apetezca leer algo más de las autoras. Una aventura salvaje es una novela romántica de segundas oportunidades cargada de aventuras. Ser la hija de un famoso cazador de tesoros y padre ausente, Duke Wilder, dejó a Lily sin mucha paciencia para la profesión, ni mucho dinero en el banco. Pese a ello, Lily es ingeniosa y utiliza los codiciados mapas dibujados a mano por su padre para guiar a los turistas en falsas búsquedas del legendario tesoro de Butch Cassidy por los cañones de Roca Roja de Utah. Eso le da para pagar las facturas, pero no le deja lo suficiente para cumplir su sueño de volver a comprar el rancho que su padre vendió hace años, ni tampoco para lidiar con que su exnovio, vuelto a su vida acompañado de un variopinto grupo de amigos dispuestos a salir a la búsqueda del tesoro. Francamente, lo que a Lily más le apetece es abandonarlo a su suerte en mitad de la naturaleza. Leo Grady sabía que los espejismos existían en el desierto, pero apenas habían abandonado la civilización cuando la silueta de su mayor... Bueno, mira, esta sinopsis es muy larga, os resumo. Esta chica quiere recuperar el rancho de su padre y para eso hace trabajillos haciendo como excursiones de aventura y de repente se encuentra con que tiene que guiar a su exnovio y a un grupo de amigos o compañeros de trabajo o algo así en una de esas aventuras que ella hace. Y el novio pues igual, se la encuentra y no sabía que era ella y obviamente pues van a pasar cosas y además de cosas románticas, pues creo que tiene como mucha aventura y van a tener problemas y tiene pinta de ser súper divertido, así que ahí os lo dejo y la verdad es que me apetece mucho para darle una segunda oportunidad a estas autoras. El 6 de abril Alianza nos trae también una novela de Yukiko Motoya que yo había oído hablar de ella y me llama bastante la atención porque tiene pinta de ser muy rara pero puede ser muy interesante. Se llama Mi marido es de otra especie. San dejó de trabajar después de su boda. Un día observa con cierta alarma que su cara y la de su marido se parecen cada vez más. El marido, que proclama no querer pensar en nada cuando está en casa, engulle toneladas de comida apoltronado en el sofá mientras ve la televisión. San se pregunta, desconcertada, si no se habrá casado con un ser que no pertenece a la especie humana. Finalmente, los rasgos de la pareja se empiezan a mezclar. Es una novela corta y creo que también incluye otros 3 relatos de la autora sobre más o menos el mismo tema o algo así, y la verdad es que me llama bastante la atención. Como podéis intuir por la sinopsis, es una especie de metáfora del matrimonio y también de la vida cotidiana y la rutina, y bueno, pues aquí os lo dejo por si también os interesa. Y por último, el 6 de abril tenemos Hijo Blanco de la Noche, de Juan González Mesa, que va a publicar Oscura. A finales del siglo XVIII, los habitantes de Haití deciden no ceder ante el enemigo conquistador y usan sus conocimientos del vudú para que la muerte de su pueblo no haya sido en vano. Nace así un brutal ejército zombie comandado por poderosos hechiceros. 2 siglos después, los ejércitos del Vaticano son llamados a una misión secreta por el Papa Fidel II. El capitán de dicha misión, Augusto Vidocq, comprenderá poco a poco las implicaciones de la encomienda del pontífice a medida que en su viaje hacia Manu, una pequeña isla perdida en el océano, deba enfrentar los ataques de zombies y las artimañas de los temidos Bokor, los brujos practicantes del vudú. La lucha entre las fuerzas del bien y del mal no está tan clara como Augusto pensaba. Y es que no solamente los humanos tomarán partido en la batalla, los más poderosos loas, venerados espíritus del vudú, habitan el mundo de los humanos, y en la isla de Manu se encuentra el corazón de su reino terrenal.
Yo creo que habla por sí sola, me ha llamado bastante la atención, así que ahí os dejo esa sinopsis espectacular. Damos un saltito al 10 de abril en el que hay bastantes títulos. El primero es Tweet Cute, que es una rom-com juvenil que nos trae la editorial Vera en su sección juvenil y que yo había oído hablar de ella afuera y tiene pinta de ser bastante mona si os apetece leer algo así. El subtítulo es En el amor y en Twitter todo vale. Pepper, deportista, sabelotodo y perfeccionista absoluta, es la humorista mordaz que se esconde detrás de los tweets de la cadena de hamburgueserías de sus padres. Jack, payaso de clase, medio popular e incordio redomado, tiene una relación amor-odio con la tienda de comida preparada de su familia. Pero cuando Big League Burger roba la receta más famosa de Gert Sissin, Jack decide ir a por todas. En el amor y en Twitter todo vale, y su disputa tuitera pronto se vuelve viral. Lo que ni Pepper ni Jack saben es que su némesis digital es la misma persona de la que se están enamorando en la vida real. Tensión, besos, queso y muchos memes llenan las páginas de esta deliciosa novela que enamora desde la primera página. El 10 de abril también tenemos una novedad de Julie Klassen, que se llama Un hotel junto al mar. Esta es una autora que escribe mucho de lo que ahora se denomina clean romance, que es como un romance que no tiene escenas explícitas y como todo mucho más inocente. No me gusta nada ese nombre, pero bueno, para que sepáis, porque creo que es una de las autoras de literatura adulta en esta categoría que últimamente más se están dando a conocer. Así que aquí os traigo este nuevo título. A la muerte de su padre, Sarah Summers y sus hermanas quedan sumidas en la pena y la pobreza. Con el fin de ayudar a su madre enferma, Sarah convence a sus hermanas de abrir a huéspedes la casa que tienen junto al mar. Emily y Georgina están de acuerdo, pero no Viola, que tiene que llevar un velo para ocultar una cicatriz que tiene en la cara. Cuando se embarcan en el proyecto no esperan recibir otros visitantes que ancianos o convalecientes, pero no. También las visitan caballeros que están de buen ver. Cuando llega un misterioso viudo escocés al hotel, Sarah se verá tremendamente atraída por él. Pero ahí sigue Viola, que no solo tiene cicatrices en la cara, sino también en el alma. ¿Qué sucederá entre las hermanas? ¿Superarán las rencillas y conocerán el amor? Me ha llamado bastante la atención lo que es la ambientación y el rollo de que sean tres hermanas y oye, pues un punto positivo también que el señor que aparece de repente pues sea escocés. Vamos a mantenernos un poquito más en la romántica, esta vez yéndonos a la romántica de época porque saca nuevo título una de las autoras españolas que está ahora pues teniendo éxito o ha tenido éxito con su primera novela que yo todavía no he leído pero tengo intención y que está gustando mucho, es Reyes de Miguel y saca esta segunda parte que se llama Te conozco desde siempre. Es la segunda parte de Un perfecto desconocido y creo que la colección se llama Los Westfield. La verdad es que me apetece muchísimo probar a Reyes de Miguel por todo lo que he oído de sus libros, pero no os voy a leer sinopsis porque no estoy segura de cómo va la continuidad de estos dos libros, si tienen o son historias completamente separadas, pero bueno, aquí os lo dejo. Además, son muy monos, son libros de colores como a mí me gustan. El 10 de abril os comento también una novedad que tenemos de la editorial Impedimenta que se sale bastante de lo que yo suelo comentar en estos vídeos, pero que ha llamado mi atención. Se llama Mi marido, de Rumena Buharovska. Dicen que es uno de los grandes fenómenos de la literatura europea reciente, un afilado análisis de la vida conyugal en el que la intimidad de la pareja queda al descubierto. Un poeta sin talento, un ginecólogo con aires de artista, un padre opresivo, una pareja impotente, un muerto y sus mujeres. 11 narradoras se convierten en la cámara oculta de sus matrimonios y reflexionan sobre sus maridos, sobre sí mismas y sobre su debatible decisión de esperar a que la muerte los separe. La autora busca lo grotesco en lo cotidiano y arroja su luz estroboscópica sobre los misterios de la vida de pareja. Bueno, sigue un poquito, pero yo creo que podéis ver por qué me ha interesado. Son narradoras femeninas y tiene muy buena pinta. Pasamos un poquito al thriller y la novela negra con Secretos en la oscuridad, una publicación que tenemos el día 10 también de Robert Bridna, que tengo muchas ganas de leer algo, la verdad. En este caso dicen, hay aguas en las que es mejor no sumergirse y lo que ha llamado mi atención es este primer párrafo. La agencia de detectives de Kate Marshall despega cuando ella y su socio Tristan Harper reciben su primer gran caso. Hace 12 años, la periodista Joanna Duncan se esfumó sin dejar rastro tras destapar un escándalo político. La opinión pública y la policía han pasado página. A día de hoy nadie sabe dónde está Joanna, pero su madre no quiere darse por vencida. Igual que la policía, Kate y Tristan investigan los lugares y a los sospechosos relacionados con Joanna, pero esta vez los efectos personales de la reportera se convierten en la clave para vincular su caso con el de otras desapariciones de la época y del presente. Pronto los detectives se darán cuenta de que Joanna pudo haberse topado con algo mucho más siniestro de lo que esperaba, la identidad de un asesino en serie que se esconde a plena vista. Nos mantenemos en el género para hablar de una reedición de uno de los títulos de James Patterson que se llama Cruzando la línea, un caso de Alex Cross. Ya digo que es un título que ya estaba publicado, pero bueno, el 10 de abril lo volvemos a tener y a muy buen precio. Así que aquí os lo dejo. ¿Qué es más peligroso que un asesino? Para el detective Alex Cross, que el asesino sea justo.
La ciudad se sume en el caos, una ola de crímenes la recorre y Cross debe enfrentarse a uno de los enigmas más complejos de su carrera como investigador. Un despiadado homicida que deja un rastro de sangre y víctimas a su paso, un asesino que se ha tomado la justicia por su mano. El 10 de abril tenemos también un título que he encontrado por ahí escondido con sabor a clásico que ha llamado mi atención, así que también os lo quería dejar por aquí. El misterio de la Villa Rosa, de A.E.W. Mason. El misterio de la Villa Rosa empieza con el señor Julius Ricardo veraneando en Aix-les-Bains. En una visita al casino se encuentra con un joven inglés, Harry Wethermill, y Celia Harland, bella joven sin dinero de la que Harry está enamorado. Menos de 48 horas después, Harry pide ayuda a Ricardo. La patrona de Celia, Madame Dubré, tras una sesión de espiritismo, ha aparecido estrangulada. Sus valiosas joyas han desaparecido y han hallado a su doncella atada y narcotizada. Celia parece haber huido y es la sospechosa evidente. ¿Quién asesinó a la rica Madame Dubré y desvalijó su casa? ¿Qué pasó con la protegida de Dubré, Celia, quien desapareció la misma noche en que murió la víctima? ¿Tendría algo que ver la joven con este horroroso crimen? Haciendo uso de su amistad, Ricardo convence a Jonoz para que intervenga en las investigaciones. Bueno, pues es una novela policíaca de la Edad de Oro, que es la primera de este personaje que es el inspector Gabriel Janot de la Sûreté de París, y pues me ha interesado mucho porque la verdad es que no estaba en absoluto en mi radar, yo no conocía nada de esto. Por aquí dicen que es una de las primeras novelas policíaca moderna, bueno, dice la primera, pero ya sabemos cómo va esto, pero en cualquier caso es interesante. Y por último, el 10 de abril os traigo una publicación de la editorial Hoja de Lata que me ha llamado la atención, vamos a reconocerlo sobre todo por el título, pero además también por la autora. Se llama Una tarta de rododendros y es la novedad en España de Marguerite Sarr. Anne Laventie, la menor de 3 hijos en una larga línea de nobleza antisocial de la campiña de Sussex, no encaja del todo en el molde de sus hermanos, Dick y Elizabeth, dos jóvenes cultivados, elegantes y ultramodernos. Su padre es erudito y lo suficientemente rico como para centrar toda su atención en la lectura y otras actividades intelectuales. A Anne, en cambio, le preocupan cosas mundanas, como su ligero exceso de peso, y es la única de la familia que disfruta de la mera compañía de sus sencillos vecinos y de los placeres más insustanciales. Tras una estancia prolongada de los Laventie en los ambientes más refinados y creativos de Londres, esas diferencias entre hermanos se agudizan y la situación explota cuando Anne regresa a casa con un prometido absolutamente anodino para los estándares familiares. Por lo visto es el debut literario de esta autora y a mí me ha llamado la atención, aunque se sale también de los géneros que suelo mencionar por ahí. Pasamos al 11 de abril y pasamos completamente también de género, de público, de todo, porque vamos a un middle grade de fantasía con Aventuras a medianoche, que yo lo llevaba fichando desde hace tiempo, lo primero porque es muy bonito y lo segundo porque me tenía muy buena pinta también. Es de Hannah Tocke. Emma Vaskova siempre ha sido diferente. En una familia llena de científicos famosos no hay lugar para la superstición ni los presagios, pero estos parecen perseguir a Emma donde quiera que vaya. Tampoco ayuda el hecho de que parezca predecir los acontecimientos antes de que sucedan, ni que les tenga un miedo peculiar a las sombras. Cuando la mandan a vivir una temporada con su excéntrico tío en Praga, teme perder la oportunidad de llegar a encajar algún día. Pero entonces conoce a Sylvie, una chica que por fin la ve como la persona extraordinaria que es. Pronto las chicas se empiezan a quedar para vivir aventuras secretas a medianoche y se enfrentan juntas a los miedos de Emma. Pero entonces llega el desastre. Sylvie desaparece y depende de Emma encontrarla. Ahora tendrán que reunir el valor necesario para recorrer la ciudad, encontrar a su amiga y descubrir los secretos de la única pista que Sylvie le dejó sobre dónde podría estar, en el misterioso gremio de la medianoche. Día 11 también tenemos Un corazón obstinado de Fouad Meadows en la editorial Umbriel. Belasim bin Aro nunca había planeado casarse, mucho menos con una muchacha de la vecina región de Titena. Cuando una desagradable confrontación revela su preferencia por los hombres, Bel teme haber arruinado la unión política antes de que pudiera empezar. Pero mientras su familia está dispuesta a repudiarlo, la enviada de Titenay tiene una solución diferente, que Bel se case con el hermano de su antigua pretendiente. Kaetari Aeduria, madre mía, es que qué nombres, siempre había sabido que acabaría en un matrimonio concertado. Pero su repentino compromiso con un hombre de Ralia, donde tales relaciones están prohibidas, lo sorprende enormemente. Cuando una facción desconocida está dispuesta a matar para acabar con su nueva alianza, Bel y Kae no tienen más remedio que confiar el uno en el otro. La supervivencia es una cosa, pero como ambos descubrirán, el amor es algo muy diferente. Bueno, tiene buena pinta, la verdad. Y pasamos al siguiente. El siguiente que tengo aquí apuntado, simplemente os lo menciono, es Enciéndeme de Tahereh Mafi y es parte de una saga, creo que la tercera, así que no os comento mucho más. Seguro que os suenan las portadas si estáis en esto de la fantasía un poquito. Tiene otro que es Libérame y otro que es Destrózame. Creo que hay más que todavía no tenemos en español, pero bueno, aquí tenemos este tercero y lo dejo ahí porque no sé mucho más de esta saga.
Pasamos a otra rom-com que se llama Un nuevo comienzo de Jen De Luca. Desde que se trasladó al pueblo de Willow Creek para ayudar a su hermana tras un accidente, Emily sabía que tendría que asumir ciertas responsabilidades, pero ¿quién podía imaginar que acabaría haciendo de voluntaria en la feria medieval del pueblo junto a su sobrina adolescente? O que no podría dejar de pensar en el irritante y hermético profesor a cargo de los voluntarios. Simon es el encargado de organizar la feria y desde el principio deja claro que no tiene tiempo para el despreocupado enfoque vital de Emily, para sus excéntricas teorías conspirativas sobre Shakespeare o sus interminables sugerencias para hacer cambios en el evento. Pero en cuanto empieza la fiesta y ambos lucen sus respectivos disfraces de época, Simon se transforma por completo. Ahora el desquiciante profesor no duda en flirtear abiertamente con Emily, pero ¿existe una atracción real o solo están actuando como los personajes a quienes representan? Para Emily el verano solo iba a suponer un pequeño paréntesis en su vida, pero ahora no puede evitar fantasear con Simon o con quedarse para siempre en Willow Creek. El mismo día tenemos también de Penelope Ward, querido, odioso compañero de piso. Compartir casa con un compañero de piso tremendamente atractivo debería ser un sueño hecho realidad, ¿verdad? Sin embargo, no es así cuando el chico en cuestión es Justin, la única persona a la que he amado y que ahora me odia. Cuando mi abuela murió y me dejó la mitad de la casa de Neck Island, había una trampa, la otra mitad iría al niño al que ayudó a criar, el mismo niño que se convirtió en el adolescente a quien rompió el corazón hace años, el mismo adolescente que ahora es un hombre con un cuerpo de escándalo y una personalidad igual de fuerte que sus músculos. Es que adoro estas frases. No lo había visto en años y ahora estamos viviendo bajo el mismo techo porque ninguno está dispuesto a renunciar a la casa. La peor parte, no ha venido solo. Pronto comprendí que existe una línea muy fina entre el amor y el odio. Podía ver a través de esa sonrisa engreída, debajo de esa apariencia. El niño seguía allí y también nuestra conexión. El problema es que ahora, que no puedo tener a Justin, lo quiero más que nunca. Bueno, ya sabéis que de romántica salen muchos títulos últimamente al mes, pero yo solo os menciono algunos que por un motivo o por otro han llamado mi atención. Y el siguiente que tenemos este día dentro de la romántica es simplemente porque es de una autora que no se puede no mencionar, y es que tenemos novedad de Elizabeth Benavent. ¿Cómo no escribí nuestra historia? Porque a veces la verdad no es solo aquello que queremos creer. Elsa Benavides es una escritora de éxito con una crisis creativa y una obsesión, matar al personaje que la catapultó al éxito. Pero la solución a sus problemas no pasa por electrocutar a Valentina con un móvil en la bañera. Es la punta del iceberg de una herida más profunda. Decidida a huir para volver a abrazar la escritura, se topa con Darío, un músico recién llegado a París que además es su vecino. Empieza así una nueva historia en la que Elsa es la protagonista. ¿Será capaz de contarlo todo? Bueno, yo no soy muy lectora de Elizabeth Benavent, solo he leído uno de sus títulos, creo, o un par, ahora dudo, pero es su primera, o sea, Valentina. Ah, no, era Valeria, ¿no? Bueno, esto es como referencias a algunos de sus libros y a ella misma, parece, desde el desconocimiento. Bueno, aquí tenéis la portada y que sepáis que sale el 11 de abril. También tenemos Hechizos para olvidar, otro título que a mí me lleva volviendo loca porque no me quedaba claro cuándo salía. Parece que sale ya por fin. Es de Adrienne Young, otra autora que quiero probar, pero me apetece más probarle con este título que con otros que ya teníamos publicados. Una historia profundamente atmosférica sobre magia ancestral, un asesinato sin resolver y una segunda oportunidad para el amor verdadero. A ver, es que amor, fantasía, todo bien, pero si hay un asesinato, pues a mí siempre me va a llamar más. La vida de Emily Blackwood cambió para siempre la noche que encontraron a su mejor amiga muerta y el amor de su vida, August Salt, fue acusado de su asesinato. Años después está haciendo lo que de adolescente juró que nunca haría, llevar una vida tranquila en las brumosas y remotas costas de la isla Sauirse y encargarse del negocio familiar, la tetería Blackwood, donde venden tónicos herbales y leen las hojas de té. Pero cuando la isla, arraigada en el folclore y la magia, empieza a mostrar señales de sucesos extraños, Emily sabe que algo se avecina. La mañana que se despierta y descubre que todos los árboles del Sauirse han cambiado de color en una sola noche, August regresa por primera vez en 14 años y desentierra el pasado que el pueblo ha intentado olvidar. Sigue mucho, pero la verdad es que me ha gustado, con magia, asesinato y una prosa que se lee como si fuera música. El relato envolvente de la isla Sauirse en las costas del Pacífico. Si habéis leído algo más de la autora, me gustará saberlo, porque esta autora ya digo que tiene otra saga que ya tenemos también aquí en español. Y cerramos el día 11 de abril con otra fantasía que tiene pinta de muy oscura y que llama mi atención, que es Susurros en la oscuridad, de Kelly Andrew. Fijaros bien en la portada porque, en fin, Delaney está cansada de que la consideren frágil solo porque es sorda. Así que cuando la aceptan en un prestigioso programa que forma a los estudiantes para que se desplacen entre mundos paralelos, se siente entusiasmada ante la oportunidad de demostrar su valía. Pero el semestre empieza mal cuando se topa con unos profesores que no comprenden su discapacidad y con un soberbio estudiante de último curso fascinado por su inusual talento.
Colton murió cuando tenía 9 años. Despertó varias semanas después a los pies de una niña de ojos verdes. Ahora, 12 años más tarde, Delaney ha regresado a su órbita, pero Colton tiene órdenes de mantenerse alejado de la chica nueva y de las voces que ella oye, que la llaman desde la oscuridad. Delaney quiere mantener las distancias con Colton, pero cuando un estudiante aparece muerto, ambos se ven obligados a firmar una débil alianza. Delaney y Colton descubren el precio de abrir las puertas que hay entre los mundos cuando se topan con algo antiguo y sin nombre, un enemigo al que tienen que destruir antes de que los destroce a ellos y a su sociedad prohibida. Pasamos al 12 de abril y empezamos con un título que me ha llamado bastante mi atención, pero me tiene un poco también, que no estoy yo muy segura de hasta dónde va a llegar por cómo lo han vendido. Se llama Lo Innombrable y es de Jess Lowry y dice crímenes secretos, relaciones tóxicas. Y lo venden como el true crime que estremecerá incluso a los más duros. La existencia de Cassie parece perfectamente normal. Vive con sus padres y su hermana en una granja, le encanta ir a la escuela y le gusta el que para ella es el chico más encantador de su clase. Pero esa existencia aparentemente idílica cambia cuando alguien inicia una macabra caza en el pueblo. Poco a poco van desapareciendo chicos de la localidad. Uno a uno regresan taciturnos, deprimidos y violentos. Ninguno de ellos quiere explicar qué les ha pasado, y así lo que les ha sucedido se convierte en fuente de rumores. Además, las acusaciones acerca de quién es el culpable corren como la pólvora, destapando secretos que nunca debieran haber visto la luz. A medida que pasan los días y Cassie empieza a atar cabos, también comprenderá que algo horrible está sucediendo a su alrededor. Pero para descubrir la brutal verdad que sucede fuera de su casa, antes deberá enfrentarse a la perversa realidad dentro de ella. La verdad es que ha llamado mi atención, me interesa mucho conocer el caso, pero a mí eso de venderlo como para estremecer a los más duros es como, te vas a recrear en cosas desagradables porque a veces eso no es necesario ni aunque hables de este tipo de cosas. Y después nos oxigenamos un poquito de todas esas cosas turbias con Corazón en fuera de juego, de Nira Strauss, una nueva publicación de Matt's Stories Romántica, que es como un sello nuevo que tiene Planeta o algo así. Me queda muy claro si es romántica más juvenil, romántica en general, no lo sé. Lluvia Clairweather y Astor Stone llevan siendo vecinos y enemigos toda la vida. Y esto es así no porque ellos quieran, básicamente se trata de una maldición familiar. Los Stone y los Clearwater están en pie de guerra desde que llegaron al pequeño pueblo de Santa Jacinta, California. A Lluvia le encanta dibujar y trabaja en la floristería familiar. Acer fue deportista de élite en el instituto y es alérgico al polen. Los dos estaban convencidos de que la universidad separaría sus caminos definitivamente, pero nadie contaba con la genial idea de sus abuelas, un viaje de verano en familia. Stone y Clearwater compartiendo una autocaravana durante 6 semanas. 6 semanas, respirando el mismo aire y compartiendo el mismo retrete. Absolutamente nada podía salir mal. Y pone por aquí, un Silhouette, Friends to Enemies to Lovers de 2 personas heridas. O sea, esto tiene que parar con este tipo de categorías, por favor. O sea, como de amigos de la infancia a enemigos a amantes. Ok, no hace falta dar la sinopsis de esta forma tan absurda. Yo más allá de Enemies to Lover y Friends to Lover, yo ya no me voy. Bastante que uso eso. Y bueno, en este nuevo sello también se publican este día otros 3 títulos que ya no me voy a parar porque no sé hasta qué punto esto os interesa mucho. Que es Kate and Ethan de Inés Garber, Hasta que dejemos de ser idiotas de Ona Spell y Arizona in Love de Carmen M. Darie, que son interesantes, ya habéis visto el rollo que llevan. Yo creo que se trata eso, de una especie de romántica un poco más juvenil, así que si interesa, pues aquí os lo dejo. Además tienen portadas muy monas y son de autoras nacionales, así que es interesante, pero no me paro en cada sinopsis. Y sin embargo, me voy ahora a un thriller que sé que sí que os va a interesar a muchas, y es que se publica también el 11 de abril Delito, de Carme Chaparro, que nos lo venden aquí diciendo: creías que ya no se podía ir más lejos en el thriller, te equivocabas, Carme Chaparro ha vuelto a romper los límites. El primer ser humano revienta contra el asfalto a las 10:42 de la noche del domingo 2 de junio. Un hombre que camina al otro lado de la plaza levanta instintivamente la vista. Le da tiempo a ver a varias personas, no sabría decir cuántas, le cuenta luego a la policía, en los alféizares de las ventanas de un rascacielos, y de repente, antes incluso de que pueda asombrarse por lo que está pasando, todas ellas saltan a la vez. Saltan a la vez y estallan contra el suelo casi al mismo tiempo. Y de nuevo ese ruido indescriptible, aunque mucho más intenso. Esa cálida noche de verano en Madrid, 10 personas se arrojan al vacío desde 10 habitaciones de la planta séptima del hotel que preside la Plaza de España. Ninguna de ellas se había registrado en recepción. No llevan nada que les identifique. Hay una joven que apenas habrá cumplido los 30 años, pero también alguien de más de 80.
Un cadáver lleva encima ropa por valor de más de 6.000 euros. Otro viste con prendas que le había entregado una ONG. Sus mundos nunca se han cruzado, no se conocen. No hay huésped o empleado que recuerde haberlas visto en el hotel, ni objeto personal en las habitaciones desde las que han saltado. Aunque sobre la mesilla de noche de la número 716, los investigadores encuentran un par de velas encendidas que parecen rezar a una pequeña virgen a la que iluminan con suavidad. Esa es solo la primera de las sorpresas. La verdad es que tiene pinta de desde luego enganchar, porque es de estas que la sinopsis ya te engancha, pero bueno, a ver qué encontramos luego. Sé que muchas vais a leer esta, así que estoy deseando saber lo que pensáis. Os hablo ahora de una de las publicaciones de Maeva de este día que se llama Huérfanos de sombra, el bien y el mal tienen memoria, de María Suré. Aldea Negra, agosto de 2018. Un vecino huraño y solitario es testigo del secuestro de un niño. Cuando el hombre aparece muerto y con múltiples signos de violencia, la investigación recae en dos guardias civiles que se han visto obligados a formar equipo. Laura se quedó embarazada demasiado pronto y ahora vive tranquila junto a su hijo y el abuelo paterno del niño. Al igual que Hannah, una anciana de origen alemán que recaló en el pueblo hace décadas, pero cuando el pequeño Marcos desaparece también lo hace la paz en Aldea Negra. Bueno, no nos cuentan mucho, pero vemos un poco qué es estas de desapariciones en un pueblo pequeño y vamos a ver qué tal esos dos guardias civiles. La verdad es que a mí me llama la atención. Esta autora ya tenía otro título publicado en Maeva, por si acaso os interesa, que se llamaba Lágrimas de polvo rojo. Un asesino que se inspira en antiguos rituales actúa en Valencia. Y ya que estamos con Maeva, vamos a otra de las novedades que nos trae el 12 de abril, que es Cuando te falte el aire. Y dicen que es un thriller médico en Zaragoza. Zaragoza, noviembre de 2018. Tras el asalto en plena noche al Instituto de Salud Pública, la policía descubre que han robado una serie de vacunas y han destrozado el despacho de Quina Larrea, jefa del Servicio de Epidemiología. Mientras Quina investiga la muerte de un joven para descartar una enfermedad infecciosa que se creía erradicada, la inspectora Lysander tratará de averiguar quién está detrás del asalto. A partir de ese momento, la vida de Quina se tambalea y solo puede contar con el apoyo de Alex, una nueva epidemióloga que le ayudará en sus pesquisas. Tenemos también en Planeta Los perseguidos, de Fernando Benzo. La periodista Daniela Lozano sospecha que la muerte de su novio en un accidente ha sido un asesinato y empieza a tirar del hilo con valentía. Su investigación destapa un oscuro entramado criminal que inculpa a policías corruptos, capos de la mafia internacional y al ministro del Interior. Daniela cuenta con dos grandes aliados, su pasión por la verdad y Pello, un expresidiario que se vio traicionado por sus temibles cómplices. Para salvarse deberán descubrir el paradero de un enigmático traficante español que ha desaparecido, Dardo. Y vamos ahora el 12 de abril con el que para mí es una de las estrellas del mes porque es uno de esos libros que yo tenía fichadísimo, que de hecho estuve a punto de comprarme en inglés y ahora me alegro de no haberlo hecho, y es Todos en mi familia han matado a alguien, de Benjamin Stevenson. Tengo muchísimas ganas de leer este título, también lo va a publicar Planeta. Mi único pesar es que me gustaba bastante más la portada original en inglés que la que han decidido traer aquí, pero bueno, al menos lo tenemos, que ya es bastante. Una reunión familiar es siempre un asunto de vida o muerte. A Ernie Cunningham nunca le han gustado las reuniones familiares, aunque algo tiene que ver el hecho de que hace 3 años viera a su hermano Michael matar a alguien y lo denunciara a la policía, un ultraje que la familia nunca le ha perdonado. Ahora han decidido reunirse para una ocasión especial. Pasarán un fin de semana en un hotel en la montaña para celebrar el reencuentro con Michael. Pero los Cunningham no son una familia que se pasa el fin de semana bajo la manta contemplando el paisaje. El día en que llegue Michael encontrarán el cadáver de un hombre en las inmediaciones del hotel. Cuando la policía sea incapaz de resolver el crimen, quedará en manos de Ernie deducir si el culpable es uno de sus familiares, antes de que sea demasiado tarde. Y me encanta una cita que pone por aquí que dice: todos los miembros de mi familia han matado a alguien, algunos, los más eficientes y productivos, hemos matado a más de uno. Creo que es una especie de misterio, pero muy mezclado con el humor, que sabéis que es algo que a mí me tira mucho, así que tengo muchas ganas de probarlo y contaros a ver qué tal. Vamos a pasar al 13 de abril. El primero que os cuento aquí es En el corazón de Jane, de Elena Tour, y es un libro que tiene relación con Jane Austen, por eso lo he apuntado. Se puede escribir sobre el amor si no se conoce. Antes de convertirse en una autora universal, Jane Austen fue una muchacha que vivió la amistad y el amor. Por fin llega una novela exquisita sobre los años de juventud de la novelista más leída de todos los tiempos. Una Jane Austen de 16 años vuelve a la abadía de Reading, donde estudió para dirigir una obra teatral. Mientras busca inspiración para sus textos, vive toda clase de malentendidos amorosos en torno a bailes de salón, cartas apasionadas, embrollos entre pretendientes, líos familiares y relaciones imposibles. La joven Jane se enfrentará a un mundo que le exige un rol social que choca con su amor por la literatura. Manejándose en una sociedad estructurada en torno al matrimonio, esos meses en Reading forjarán su carácter como mujer y como escritora, y la inspirarán para escribir su primer gran libro, Sentido y Sensibilidad. Bueno, como veis, es una especie de libro, como si fuera un libro de Jane Austen, pero protagonizado por ella. Esto puede salir o muy bien o muy mal, no sabemos. Lo tenemos en Plaza y Janés el día 13 de abril.
El 13 de abril también tenemos una novedad de Young Adult de Ariana Godoy, que quería incluirla porque es de estas que, no sé, es una autora que empezamos a ver por todas partes, ¿no? Desde que la convirtieron en vampiro, Morgan lucha por conservar su humanidad en un mundo plagado de criaturas oscuras. Está destinada a ser enemiga mortal de Shadow, un poderoso pura sangre. Pero cuando sus caminos se crucen, descubrirá que ese cruel vampiro puede ser la clave para encontrar las respuestas que tanto tiempo lleva buscando. Esta es la autora de la saga Darks y sigue mi voz. No sé, a mí me sonaba mucho, me ha gustado la portada y oye, ¿creéis que se puede dar una oportunidad? Libro 1 de Almas Perdidas pone, así que supongo que habrá más de uno. Y ahora vamos con uno de esos que me enamoró la portada, que es La última cuentista, que publica Nube de Tinta. La autora es Donna Barba Higuera. Y os cuento. Las historias que nos contamos nos convierten en quien somos. Érase una vez una chica llamada Petra Peña que solo deseaba ser contadora de historias, como su abuela. Pero el mundo de Petra se está acabando. La Tierra va a ser destruida por un cometa y solo algunos centenares de familias han sido seleccionadas para viajar a un nuevo planeta. Cientos de años después, Petra despierta en este nuevo mundo, pero descubre que es la única persona que recuerda la Tierra. Durante el viaje, un siniestro colectivo se ha apropiado de la nave y ha purgado la memoria de todos los que estaban a bordo. Solo Petra tiene las historias de nuestro pasado, y con ellas las claves de nuestro futuro. ¿Será capaz de usar el poder de las historias y hacerlas vivir de nuevo? Pasamos de día, nos vamos al 17 de abril y os empiezo hablando de un noir coreano. Se llama Intrusos, de Jung Yuk-jong. Por probar algo de noir coreano, la verdad es que me ha parecido muy interesante cuando lo he visto. Sin nombre, sin dinero, sin trabajo, un hombre llega a la terminal de autobuses de Gangnam en Seúl, huyendo de un pasado indefinido. No quiere hacer amigos ni hablar más de lo necesario. Sus días se limitan a repartir paquetes, leer y emborracharse en el contenedor de la empresa donde consigue trabajo. Poco a poco y muy a su pesar entabla algunas relaciones con individuos de la más diversa especie, a quienes percibe como intrusos en su vida de eremita urbano. Pero en el fondo el único intruso es él. Pertenece a otro mundo al que tarde o temprano deberá volver, como un animal subterráneo que no puede permanecer demasiado tiempo a la luz del día. Bueno, la verdad es que esta sinopsis nos deja un poco así. Yo solo lo he incluido y me ha llamado la atención porque nos decían que con esta novela Jung Yuk-jong nos inicia en el noir coreano. ¿Y por qué no? Pues vamos a dejar que nos inicie. La siguiente que tenemos este día era una novela que yo estaba esperando porque la tenía fichadita y la verdad es que estoy contenta de que la hayan traducido para poder probarla. En este caso es fantasía también, la estáis viendo por aquí, Los Luminarios de Susan Dennard, una autora que de por sí me llamaba la atención ya por otras sagas que tiene escrita y también traducidas al español. Esa otra saga es la de las Tierras Embrujadas, yo creo que os he hablado por aquí en algún momento de ella, y esta, Los Luminarios, pues es el primer título de lo que creo que será otra colección, pero bueno, de momento solo tenemos este. Hemlock Falls es un sitio peculiar. No aparece en ningún mapa, los móviles allí no funcionan y el bosque que lo rodea es letal. El mayor deseo de Winnie es unirse a los Luminarios, una antigua orden que protege a toda la humanidad de los monstruos y pesadillas que surgen del bosque de Hemlock Falls cada noche. Al cumplir 16 años, Winnie se presentará a las pruebas mortales para convertirse en luminaria. Así podrá demostrar que es leal y restaurará el buen nombre de su familia, que fue puesto en entredicho cuando se descubrió que su padre era un traidor que practicaba la brujería. Y para sobrevivir a las pruebas, Winnie le pide ayuda a Jay, quien tiempo atrás fue su mejor amigo y ahora es uno de los cazadores de monstruos más prometedores de Hemlock Falls. Juntos descubrirán que hay un peligro acechando en el bosque de Hemlock Falls para el que nadie está preparado. Tenemos también una novedad interesante de la biblioteca de Carfax que se llama Crímenes Reales de Samantha Kolesnik. Susie vive con su hermano Lim y su madre. La niña está fascinada por las historias de crímenes y su pasatiempo favorito es mirar revistas con fotos de asesinatos. Es su forma de evadirse de los horrores cotidianos con los que convive, el abuso constante de su madre y el novio de esta, hasta que un día, cansada de la humillación y de someterse a los designios de los demás, actúa. A partir de este momento, Susie y Lim se embarcan en un frenesí violento y mortal. Cuando la policía los atrapa, Lim acaba en la cárcel y Susie es acogida por Hank Riley y su esposa. Por fin tiene lo que nunca disfrutó, una familia, pero Susie ya es diferente y le cuesta encontrar su lugar en el mundo. Bueno, suena súper interesante, esta editorial tiene cosas muy interesantes, pero también recordad que es una editorial que también publica títulos bastante duros, así que ya imaginamos por dónde va la cosa. Nos mantenemos en la novela negra, el misterio, con La novia del obispo, de Eugenia Tusquets y Marga Iriarte. Barcelona 2021. Judith no busca otra cosa en su profesión que hallar la exclusiva que la lance al estrellato y le permita medrar en la redacción del periódico donde trabaja, y parece que esa oportunidad se presenta cuando su amiga, Elena, policía, recibe el encargo de investigar el asesinato del obispo de Barcelona, cuyo cadáver ha aparecido con la espada de San Miguel clavada en el pecho y una inscripción que reza: «Y si yo por Belcebú echo fuera a los demonios, ¿por quién los echan vuestros hijos?». Todo es muy extraño, pero todo lleva a pensar en algo. El obispo era uno de los mejores exorcistas de la ciudad.
Y algo que nadie sabía, el obispo tenía una amante. Las pruebas apuntan en tantas direcciones que no será un caso fácil de resolver ni tampoco sobrevivir a la investigación. Este título lo tenemos publicado en Libros de Seda. Seguimos en el 17 de abril con una publicación de Insólita. Los 12 en el Beheaded Ben de James Stapleton. Bienvenidos a la Europa que debería haber sido. Magos, asesinos a sueldo y toda clase de criaturas mágicas pueblan el mundo de 1900 y algo. Britania, 1900 y algo. Las leyes del Parlamento regulan las relaciones con las criaturas mágicas. Los magos y las brujas del imperio trabajan codo con los burócratas y los dirigibles surcan los cielos que hace siglos pertenecieron a los desaparecidos dragones. Emma Bennett, detective privada y bruja a regañadientes, y el Dr. Coleridge investigan el extraño suicidio de Mr. Brief, quien se pegó un tiro en su despacho del Parlamento pocos segundos antes de hacerlo volar por los aires. Sus pesquisas les conducirán desde el corazón político del Imperio Britano a las tierras altas, bajas y a secas, donde se verán envueltos en una oscura conspiración para devolver el trono del Imperio a su legítimo heredero. Me tenía súper buena pinta, no creo que tenga que explicar por qué. De hecho, según os estoy leyendo, añado a mi lista de deseos. Como excepción, el día 17 de abril os voy a hablar también de un cómic. Se llama El Pasadizo y es una novedad de Jeff Lemire y Andrea Sorrentino. Os lo estoy dejando por aquí y os cuento. Cuando envían a un geólogo a un faro remoto a investigar fenómenos extraños, encuentra un pozo aparentemente sin fondo entre las rocas. Pero ¿qué acecha dentro y cómo escapará de su atracción? Los autores de Gideon Falls, serie ganadora de un premio Eisner, y de Primordial, inician con El Pasadizo un nuevo universo de cuentos de terror mitológico. Ambas series que he mencionado son pendientes, que me llamaban mucho la atención, pero que no he tenido oportunidad, así que cuando he visto pues me apetecía mencionaroslo también, porque estoy segura de que muchas conocéis estas otras dos series. Este universo abarcará varias historias autoconclusivas y series cortas firmadas por Lemire y Sorrentino. La segunda entrega de esta colección llegará en la segunda mitad de 2023. Ya nos lo adelantan muy bien. Toda la información súper clara. Y lo publica, perdón que no lo he dicho, Astiberri. Vamos allá con el siguiente, que es El Lamento del Hielo. Empieza la sinopsis diciendo: la magia existe, aunque nadie la llama así, la llaman prodigios. Pero para que suceda un prodigio, alguien tiene que pedirlo y esperar a que los dioses, sean cuales sean, respondan. Y no sigo porque entiendo por esto y por el diseño y por el nombre que es segunda parte o que tiene relación con la otra publicación que era La música de los prodigios. Así que simplemente os dejo la información de esta novedad. Y cerramos el día 17 de abril con una novedad de Nocturna, que es Iluminaciones, una antología de Alan Moore. Os recuerdo que Alan Moore es creador de cómics como Watchmen, como V de Vendetta, como From Hell, que yo os lo he recomendado muchas veces, y esta vez escribe esto, que es una antología de cuentos, 9 relatos, si no me equivoco, y pone por aquí: un grupo de estudio paranormal sufre la infiltración de uno de los seres de otro mundo que pretenden investigar. En un burdel para especialistas fantásticos, 2 concubinas se enamoran con consecuencias trágicas. Un anciano nostálgico decide visitar un balneario de su juventud y se topa con el pasado a la vuelta de la esquina. Y en otras historias se traza el recorrido kafkiano de la industria del cómic durante los últimos 75 años, desde el punto de vista de varios personajes, a veces ingenuos y a veces maníacos, pero siempre con altibajos en sus carreras. Así, Moore desnuda el corazón oscuro y palpitante del negocio de los superhéroes, desde fantasmas y criaturas de otro mundo hasta cerebros de Boltzmann que dan forma al universo en el Big Bang. Iluminaciones es exactamente eso, las luminosas historias con las que una leyenda contemporánea arroja luz sobre el poder de la imaginación. Bueno, pues necesario para cualquier fan de este autor e interesante, aunque no sea el caso. Pasamos al 23 de abril con una publicación de Fandom Books, que es juvenil, que se llama Una para todas, de Lily Lainoff. Y obviamente me ha llamado la atención porque es un retelling de Los Mosqueteros. Un homenaje feminista a los 3 mosqueteros con espías, traiciones, amor y damas que no se cortan si hay que sacar el florete. Tanya de Batz nunca se siente más ella misma que cuando tiene un florete en la mano. Todos la consideran una chica débil, esa pobrecita sacudida siempre por constantes mareos. Su madre está desesperada, tratando de encontrarle un marido que la proteja. Pero lo que Tanya quiere es convertirse en espadachina, tan diestra como su padre, el ex mosquetero. Cuando él es misteriosamente asesinado, su último deseo es que Tanya estudie en una academia de señoritas, pero resulta que la Académie de Magie no es tal cosa. Se trata de un cuartel secreto donde entrenan a un nuevo tipo de mosquetero, cortesanas que esconden dagas bajo sus faldas y seducen a los hombres para que les confíen peligrosos secretos, por el bien de Francia, claro. Y tampoco se acobardan si toca batirse en duelo. Con sus nuevas hermanas de armas a su lado, Tanya por fin siente que ha encontrado su lugar en el mundo. Pero entonces conoce a Etienne, un misterioso joven con el que se cruza en su primera misión. Es amable, encantador, arrebatadoramente atractivo y podría tener información sobre el asesinato del padre de Tanya.
Me ha parecido interesante y me ha parecido que podría ser divertido. El 24 de abril tenemos otra comedia romántica que se llama La simbiosis del amor, de Moruena Stringana, y dice: un vecino sexy, ella un ratón de biblioteca, que termina siendo voyeur de las aventuras de su vecino, sexy, divertida y atrevida. ¿Qué sucederá cuando la pillen? Este día 24 también tenemos la siguiente entrega, que es la tercera de Agencia Lockwood. En este caso el título es El chico vacío. No os leo nada para no spoilear ninguna de las dos primeras, porque yo tengo muchas ganas de leer estos libros, además, así que no me quiero spoilear a mí misma cuando me los vaya leyendo, espero contaros. Pasamos al 26 de abril y el primero que os traigo es uno que yo le tengo escuchado también porque he oído hablar fuera, y es La hija del rey pirata, de Tricia Levenseller. No corras el peligro de menospreciar a Alosa, es la hija del rey pirata, y cuando se propone algo, lo consigue. Así que cuando su padre le asigna una importante misión, no tendrá el más mínimo reparo en manipular, mentir y pasar por encima de quien haga falta para llevarla a cabo. Y si para conseguir su objetivo debe dejarse atrapar por Riden, un pirata con muy mala reputación, lo hará, porque Alosa está convencida de que Riden no es un rival a su altura, hasta que empieza a ver que es mucho más astuto de lo que creía, y también le resulta inesperadamente atractivo. Pronto la tensión entre ellos se convierte en una tormenta de sentimientos en la que ninguno de los dos quiere hundirse, porque cuando dos piratas se encuentran solo hay una salida posible: uno de los dos ha de naufragar. Este mismo día tenemos la publicación de Las horas crueles de Marto Pariente en Espasa. No hay salida, ha llegado a una encrucijada. O salta desde lo alto del cortado a las aguas del Bornová o muere a manos de quien lo está persiguiendo. Tomás Moreda, el monstruo de la tejera negra, no tarda en resolver el dilema. Que Dios decida si ha de sobrevivir a la caída o ha de sucumbir por su único pecado, el de no recordar que pasó aquel día de hace 30 años cuando perdió a sus pequeños en el bosque y lo acusaron de haberlos matado. ¿Dónde están sus hijos? Nadie duda de que los enterró y de que se irá a la tumba sin confesar. Una semana después sigue en paradero desconocido. Sigue vivo. Para encontrar la respuesta a esta pregunta, la madre de Tomás Moreda, la única convencida de su inocencia, recurre a Constanza Desaparecidos, una agencia que continúa buscando cuando a la policía se le agotan los recursos. Frank Durán, un ex policía expulsado del cuerpo por sentimental, y Eliana Santoro, que lidian con el monstruo de la tejera negra, con sus propios fantasmas, la muerte de la persona amada y los abusos de quienes debería amarnos y protegernos, descenderán a los bajos fondos de la ciudad de Guadalajara y se sumergirán en la historia, la geografía y las creencias ancestrales de los pueblos de la Sierra Norte en una carrera contrarreloj frente al demonio que los acecha y que habita en todos nosotros: Samael, el ángel de la muerte, el veneno de Dios. Bueno, he perdido un poco el norte de esta tal, pero es una que a mí me llama la atención por su ambientación. Ya os contaré más si decido leerla. Y por último este día tenemos La chica olvidada, de Karin Slaughter. Esta publicación la tendremos en HarperCollins y tenemos un thriller de esta autora que la verdad tiene ya unos cuantos publicados. Una pequeña ciudad oculta un gran secreto. Longville Beach, 1982. Emily Bounce se prepara para la noche de graduación, el punto culminante de cualquier experiencia en la escuela secundaria. Pero Emily tiene un secreto y al acabar la noche estará muerta. Un asesinato que sigue siendo un misterio. 40 años después, el asesinato de Emily continúa sin resolverse. Sus amigos cerraron filas, su familia se replegó, la comunidad siguió adelante, pero todo eso está a punto de cambiar. Una última oportunidad para descubrir a un asesino. Andrea Oliver llega al pueblo con un encargo sencillo: proteger a una jueza que recibe amenazas de muerte. Pero su misión es una tapadera, porque en realidad Andrea está allí para encontrar justicia para Emily y descubrir la verdad antes de que el asesino decida silenciarla a ella también. Y vamos ya con el día 27 de abril, que es el último día de abril en el que yo tengo apuntadas novedades, pero son unas cuantas. Tenemos Contradicciones, el negocio 1, así que supongo que será primera parte de una saga, no sé si es juvenil, es Darlis Stephanie, y me llama la atención porque dice que es un thriller universitario. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Dakota Monroe no es la chica mala ni la extraña de clase. Entonces, ¿quién es? Respuesta fácil. Dakota es una universitaria en apuros que busca salvar a su hermana mayor del aprieto en el que se ha metido. Con una complicación, la única solución a todos sus problemas es aliarse con el popular, misterioso e inalcanzable Jagger Castlereagh. Pero Jagger no es el chico malo que ella espera. Odia las motos, es el mejor de su clase y trata a las chicas como princesas. Sí, es claramente juvenil. Entonces, y volviendo a la pregunta del principio, ¿quién diablos es Dakota Monroe? Dakota es ni más ni menos que la chica que pasa de ayudar a su hermana a querer descifrar el enigma que es Jagger Castlereagh. De repente toda su historia con Jagger comienza a girar en torno a una palabra: contradicciones. Bueno, ¿por qué he incluido este título? No me acuerdo, ¿vale? Sospecho que pensaba que era otra cosa por la portada y yo qué sé qué. Pero ya que os lo he contado, pues lo dejo aquí. Y pasamos a Freda, de Laura Sepperson.
En Atenas, la multitud se dirige al juicio más asombroso de la antigüedad. La familia real está sumida en el escándalo. Fedra, la joven esposa del rey Teseo, ha acusado de violación a su hijastro Hipólito. Él es un príncipe, un jinete experto, un joven prometedor con toda una vida por delante. Ella es la última de una estirpe de mujeres cretenses de dudosa reputación. Los hombres de Atenas tienen que decidir quién dice la verdad. Mientras tanto, las mujeres de la ciudad, sin voto, se reúnen entre las sombras. Ellas saben que la verdad, en la era de los héroes y los monstruos, es escurridiza. La verdad siempre tiene dos caras, y la de las mujeres nunca se había contado, hasta ahora. Este día 27 también tendremos, en teoría, la segunda novela secreta de Brandon Sanderson, que yo no estoy superpuesta en esto, pero creo que todavía no tenemos información de ella, así que solo os dejo esto dicho. Ya sabéis que las trae Nova, y veremos a ver qué podemos esperar. Os contaré por Instagram, que ya sabéis que si queréis estar al día y saber todas esas cosas que no me da tiempo a contaros en este vídeo, pero que también tiene que ver con novedades editoriales, pues tenéis que seguirme por allí, que es donde las voy contando día a día. Pasamos a otra de esas publicaciones súper especiales de este mes, y es que el 27 de abril tenemos El crimen de la habitación 12, de Anthony Horowitz, que es el segundo de lo que llaman aquí la saga de Susan Ryland. No sé, yo no lo había visto así en ningún sitio llamada. Es el segundo de Magpie Murders, que os recuerdo que el primero era un asesinato brillante. Esta editora, estas dos líneas temporales, una en la novela de ficción que está corrigiendo, otra en la realidad, un misterio, súper buena pinta. Pues tenemos ya la segunda parte y sé que muchas estaréis interesadas en ella. Y pasamos a otra novedad muy interesante, porque tenemos novedad de Liane Moriarty, que sabéis que es la autora de Big Little Lies, y publica Un revés inesperado. Bueno, tenemos traducido, Un revés inesperado. Los miembros de la familia Delaney se quieren con locura, es solo que a veces se asesinarían. Para todos los que los conocen, los Delaney son una familia envidiable. Incluso después de todos estos años, los padres, Stan y Joy, siguen teniendo una química evidente y continúan arrasando en las pistas de tenis. Y ahora que han vendido su exitosa academia, tienen todo el tiempo del mundo para relajarse y disfrutar de la vida. Sus 4 hijos nunca llegaron a triunfar en el deporte, aunque han acabado teniendo éxito a su manera, y la posibilidad de que empiecen a aparecer nietos en el horizonte llena a todos de felicidad. Pero ahora Joy Delaney ha desaparecido, y la policía está interrogando a Stan. El 27 de abril también tenemos la publicación de El roce de la oscuridad, de Jesús Valero, que es la tercera parte de una trilogía que empezaba con La luz invisible. Como siempre os cuento un poquito del primero, porque no os voy a leer la sinopsis de una tercera parte. La luz invisible, dice aquí, es sobre una gran traición, una aventura a través de los siglos y un misterio que lucha por salir a la luz. Nada es como nos habían contado. La mayor traición de la historia está a punto de ser desvelada. Mientras trabaja en una iglesia antigua en Donostia, la restauradora de arte Marta Arvide encuentra un manuscrito oculto tras un falso muro durante siglos. Se trata del diario de Jean de la Croix, un monje medieval a quien 1000 años atrás le fue encomendada una misión: llevar una misteriosa reliquia hasta un escondite seguro y huir de los sicarios que, por orden del Papa Inocencio III, le perseguían para arrebatársela. Intrigada por el contenido del diario, la restauradora decide investigar la historia de Jean y comprobar por sí misma si el contenido de esos viejos papeles es cierto. De ser así, podría cambiar por completo la historia de la Iglesia tal y como nos ha sido contada. Para ello tendrá la ayuda de Íñigo Echarri, un sacerdote con un oscuro pasado. Juntos emprenderán un recorrido en busca de pistas que hayan resistido el paso del tiempo, que les llevará desde las abadías y bosques del sur de Francia hasta los monasterios de San Millán y Santo Domingo de la Calzada y los vestigios de la antigua Sanctus Sebastian. ¿Por qué huía Jean? ¿Cuál era el poder del extraño objeto que llevaba consigo? La clave de todo podría residir en un secreto celosamente guardado desde el año 33 de nuestra era, pocas horas antes de la muerte de Jesucristo, cuando ocurrió algo que sus apóstoles decidieron ocultar. Este día también tenemos la segunda parte de la trilogía del fuego sagrado de Lena Valenti, que se llama Marcada por las llamas, y de nuevo nos vamos a la primera parte, que es Guardiana de Fuego. Él le abrirá las puertas del infierno. Marcada desde su nacimiento con unos extraños ojos violetas y un enigmático legado familiar, Ares Parisi ha vivido siempre como una chica normal hasta que descubre que su historia está envuelta por más secretos y misterios de los que nunca pudo imaginar. Será entonces cuando decida pedir ayuda al atractivo Adonis, que la llevará de la mano en una investigación hacia un mundo oscuro y sensual donde las leyendas conviven con la realidad. Y terminamos este día y terminamos el mes con Cuore Bianco de Alessandra Neymar, que he decidido incluir aquí porque a mí me llama la atención esta movida de el romance de mafias. ¿Se llama así aquí? Bueno, no lo sé.
Y nunca había incluido ninguno en novedades, ni me había llamado la atención ninguno y he dicho, pues bueno, ya que he encontrado esto aquí que va a publicar Grijalbo, pues lo comparto. La nueva biología de Alessandra Neymar, o sea que esta es una primera parte. Regina Fabri desprecia a la camorra, aunque no tiene permitido quejarse, así que para intentar acallar el odio que siente decide ahogarse en los lujos que la mafia le proporciona. Sin embargo, esa vida de supuestos privilegios amenaza con llegar a su fin tras el declive de su familia. Pero su padre no está dispuesto a perder el imperio que ha construido y como nadie se atreve a plantarle cara, Regina se ve obligada a aceptar la única posibilidad que hay de evitar los estragos de la guerra de poder que se avecina. Deberá contraer matrimonio con Marco Berardi, el heredero de la mafia sarda, un hombre despiadado y sin corazón en el que tendrá que aprender a confiar. Pero lo que ambos inician como un mero acuerdo termina convirtiéndose en algo fundamental en sus vidas, y es que el amor puede tomar muchas formas. Y con esta salida de zona de confort termino este vídeo de novedades que ha estado mezcladito, ha habido de todo, he decidido incluir un poco de todo ya que había muchas novedades muy variopintas, ya os digo que quedan muchas que no he incluido, que si hay alguna interesante que me llama realmente la atención o que creo que os puede interesar y que no incluí en este vídeo, os la compartiré por Instagram como siempre. Y como este vídeo ha sido kilométricamente largo, me voy ya. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar aquí y apoyar todo mi contenido y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!